aquel palacio de Susa, bajo el reinado de Asuero, vivía una muchacha judía llamada Esther, una muchacha sin nombre importante, sin riqueza, sin poder, pero con un propósito más grande que ella misma. Esther era huérfana. Había perdido a sus padres de muy pequeña, y fue criada por Mardoqueo, el hombre que la amó como si fuese de su propia sangre. Mardoqueo era judío, un hombre justo, que vivía bajo las leyes de Dios en medio de un imperio ajeno, el de Persia. La situación era difícil para ellos, vivir sin dejar de ser ellos mismos, sin dejar de adorar al único Dios verdadero, en un lugar lleno de ídolos, de lujos, de intrigas, en el corazón de un poder que no los estaba mirando, pero que, sin saberlo, estaba bajo el dominio de aquel que tiene el control de todos los reinos, el Dios de Israel. En aquel lugar, el rey Asuero organizó un banquete sin igual, una fiesta que duró muchos días. La pompa, el vino, el oro, el placer. El rey estaba tan embriagado de poder que mandó llamar a la reina Vasti para que apareciese frente a todos, como si fuera un trofeo viviente de aquel banquete. Pero Vasti se negó. A aquel rey eso le pareció una falta de reverencia, una rebeldía que no estaba dispuesto a dejar pasar. Así fue como Vasti fue destituida de la realeza, sin saber que aquel lugar vacío estaba reservado para alguien que el Creador estaba preparando los secretos. Así comenzó el camino de Esther hacia el trono de Persia, sin que ella lo pidiese, sin que ella lo soñase, sin que estuviese en sus manos. Porque así trabaja Dios, moviendo los hilos de la historia, sin que nosotros nos demos cuenta, para llevar a sus siervos hacia el lugar en el que Él los va a usar. A veces el propósito de Dios se revela en medio de las pruebas, en medio de lo que nosotros consideraríamos una caída, un problema, un callejón sin salida. Esther fue así elegida junto con otras mujeres, para que el rey Asuero decidiese a quien tomaría como esposa, como reina de aquel vasto imperio. Entre todas, el rey posó sus ojos en Esther, sin saber que estaba eligiendo a alguien que llevaría el nombre de Dios en lo más alto. A alguien que, a fuerza de fe, de oración y de sacrificio, salvaría a todo un pueblo de la muerte. Pero eso estaba aún por venir. Esther fue así elegida junto con otras mujeres, para que el rey Asuero decidiese a quien tomaría como esposa, como reina de aquel vasto imperio. Entre todas, el rey posó sus ojos en Esther, sin saber que estaba eligiendo a alguien que llevaría el nombre de Dios en lo más alto. A alguien que, a fuerza de fe, de oración y de sacrificio, salvaría a todo un pueblo de la muerte. Pero eso estaba aún por venir. Esther vivió en el palacio sin dejar de ser ella misma, sin dejar de recordar sus raíces, sin dejar de orarle al Dios de Israel. Mardoqueo, que estaba a las puertas del palacio, velaba por ella, sin dejar de mandarle mensajes de aliento, sin dejar de recordarle que aquel lugar, aquel trono, aquel favor del rey, tenía un propósito más grande que ellos mismos. En aquel contexto comenzó a surgir el mal, el odio, el resentimiento en el alma de un hombre que estaba más cerca del rey que muchos de sus súbditos. Ese hombre era Amán, el agageo, el más importante de todos los príncipes de Persia. Amán estaba lleno de soberbia, de ambición, de falta de piedad hacia los que consideraba inferiores. Pero tenía algo más en el alma, un odio intenso hacia el pueblo judío, hacia Mardoqueo en particular. Porque Mardoqueo, aquel hombre justo, aquel hombre de fe, se negaba a arrodillarse frente a él. Ese simple acto de reverencia que todos le daban, Mardoqueo se lo negaba, reconociendo que solo a Dios se dobla la rodilla. Así nació el plan más siniestro, el de exterminar a todos los judíos en el reino de Asuero. A todos, sin dejar uno con vida. Un decreto de muerte firmado por el rey, bajo el engaño de Amán, sin que el monarca se diese cuenta de que estaba a punto de dar luz verde a la ejecución de aquel pueblo elegido por Dios. Este decreto se promulgó, y el luto se apoderó de ellos. Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, salió a la calle a expresar el dolor de aquel golpe injusto. Los judíos, en cada provincia del reino, clamaban a Dios, sin dejar de orarle, sin dejar de buscar su favor en aquel momento de prueba. Porque así suele actuar el Altísimo, deja que el hombre llegue al extremo de sus fuerzas, para que aparezcan su poder, su salvación y su nombre sean exaltados. Esther, sin saber aún lo que estaba ocurriendo, envió a alguien para que averiguara por qué Mardoqueo estaba así. Mardoqueo mandó el decreto de muerte junto con un mensaje contundente: este es el momento para el que Dios te ha puesto en el lugar más alto. Le dijo: si callas, si decides guardar silencio, el socorro vendrá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esas palabras estremecieron el alma de Esther. La hicieron reflexionar, buscar fuerza en aquel que tiene todo el poder. Así fue como Esther pidió que el pueblo judío ayunara junto a ella,
sin alimentos, sin bebida, sin dejar de orarle a Dios, sin dejar de clamar por salvación. Porque el rey estaba de espaldas, el hombre más poderoso del mundo era ajeno al dolor de aquel pueblo, pero el que estaba sentado en el trono más alto, aquel que tiene el nombre más grande, el que controla el destino de reinos y naciones, estaba muy atento. Ester, arriesgando tanto, se presentó sin ser llamada en el lugar más reservado del palacio, aquel lugar en el que si el rey así lo deseaba, una simple orden podría llevarla a la muerte. Pero el rey, movido por un hilo invisible, aquel que el Espíritu de Dios deja caer en el alma de los más poderosos, extendió el cetro hacia ella, y así comenzó el giro de aquel drama. La salvación estaba en camino. Ester organizó un banquete, sin que Amán, aquel hombre lleno de odio, se percatara de que estaba cavando el pozo en el que él mismo caería. Durante aquel banquete, el rey, movido por el favor de Dios, comenzó a plantearle a Ester que pidiese lo que deseara, que se le daría hasta la mitad de su reino si así lo pidiese. Ester guardó silencio, aumentando así el suspenso, el interés, el camino hacia el triunfo de Dios. Porque el plan del Altísimo estaba por manifestarse. Porque aquel que cuida de su pueblo, aquel que no duerme ni descansa, estaba moviendo cada pieza para que el mal fracasara y el bien venciese. Ester, movida por el Espíritu de Dios, organizó aquel banquete, sin que Amán, aquel hombre lleno de odio y de soberbia, se percatara de que estaba cavando el pozo en el que él mismo caería. Durante aquel banquete, el rey, tocado lo más profundo de su alma, volvió a plantearle a Ester que pidiese lo que deseara. Lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino, te lo daré. Pero Ester guardó silencio, aumentando así el suspenso, aumentando el interés en el desenlace de aquel drama en el que el nombre de Dios estaba detrás de cada paso. Así fue como, en un segundo banquete, Ester rompió el silencio. «Sí he hallado gracia delante de tus ojos, rey», dijo, «si así te place, te ruego que me concedas la vida, a mí y a mi pueblo, pues hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos, para desaparecer de la faz de la tierra». El rey, perplejo, sin dar crédito a lo que oía, exclamó, «¿Quién se ha atrevido a maquinar algo así? ¿Dónde está aquel que ha osado llevar a tantos hacia la muerte?». Ester, sin dejar de hablar con fuerza y seguridad, afirmó, «El adversario, el enemigo, el hombre malvado, es Amán». En aquel momento el rey se llenó de ira, salió de la habitación, y Amán, sin dejar de temblarle el alma, se lanzó a los pies de Ester, pidiendo piedad. Pero era ya muy tarde. La caída estaba decretada. En aquel acto de justicia, el rey mandó que Amán fuese colgado en el patíbulo que él había preparado para Mardoqueo. Así, aquel hombre que deseó el mal para el pueblo de Dios encontró el destino que él mismo había elegido. La salvación venció a la muerte. La luz venció a las tinieblas. Pero eso no fue el final. Porque el rey promulgó un nuevo decreto, dándole a los judíos el derecho de defenderse, el derecho de pelear por sus vidas, el derecho de vencer a sus enemigos. Así, aquel pueblo que estaba a punto de desaparecer, vivió para dar testimonio de que el Dios de Israel sigue obrando en medio de las pruebas, sigue salvando, sigue liberando. Porque Él es el que levanta a los caídos y hace que el más débil pueda vencer al más fuerte. Esta es la historia de Ester, una muchacha sin nombre, sin riqueza, sin poder, que, sin dejar de buscar el rostro de Dios, sin dejar de orarle, sin dejar de actuar con fe y con valentía, se convirtió en el instrumento para salvar a todo un pueblo. Hoy, quizá tú también estás en medio de pruebas, de amenazas, de injusticia, sin saber cómo vas a vencer, sin saber si saldrás con vida de aquel pozo en el que estás. Pero déjame recordarte algo: el que cuida de Israel, el que cuida de su pueblo, el que cuida de sus hijos, también cuida de ti. Él sigue moviendo los hilos de tu destino. Él sigue escribiendo tu propia historia de salvación. Si así lo deseas, si decides buscar su rostro, si decides dejar que Él pelee tus batallas, el triunfo será tuyo, el mal caerá, el bien permanecerá, y el nombre de Dios será exaltado en tu vida. Si deseas más mensajes como este, si deseas que el Espíritu de Dios te hable directamente al alma, suscríbete a Red de Almas. Haz que esta comunidad de fe sea también tu refugio, el lugar en el que encuentres fuerza, guía y salvación.